Bueno, muy buenas tardes ya. Mientras se van resolviendo los asuntos técnicos, voy dando inicio pues a mi charla. En principio agradecer a Congope también por la invitación, a quienes me precedieron. Creo yo que este tema es un tema central para el debate, para las agendas públicas, por supuesto, y lo celebro también como lo han celebrado mis antecesores. Cuando un académico se enfrenta a un escenario o se presenta frente a un escenario en el cual se están buscando respuestas, a veces puede ser complicado, porque los académicos tenemos la como maña de plantear más problemas que soluciones. Tal vez esto tiene que ver tal vez en la forma como nació el pensamiento, ¿no? Ustedes no se lo leyeron, pero mi formación de base es filósofo y bueno, Sócrates algo que tenía era que trataba de cuestionar mucho a los que vendían fórmulas, que eran los sofistas, ¿no? No estoy diciendo, por supuesto, que mis predecesores han trabajado con sofismas, al contrario, pero voy a tratar de problematizar algunas cuestiones. ¿Sí se pudo abrir? Creo que nos está abriendo. Bueno, mientras se abre la presentación, entonces, básicamente voy a tomar tres temas. El primero de ellos es el tema de las alianzas en la nueva agenda del desarrollo, digamos, la dinámica de lo que significan estas APP en el nuevo marco de la alianza, digamos, para los objetivos del desarrollo sostenible. La siguiente, ¿te puedes devolver un momento? Sí, la siguiente parte, las ventajas internas y externas que tienen las APP, y por un lado la parte final, que es lo que tiene que ver mucho con digamos, la problematización en este aspecto. Varias consideraciones, digamos, ya se venía trabajando mucho esto de las alianzas público-privadas en las agendas de negociación de los nuevos objetivos de desarrollo. Hay una referencia en el preámbulo del documento final en donde se habla justamente de estas alianzas como un apalancamiento para los proyectos, ¿no? Para una forma efectivamente de dinamizarlo. Esto ha suscitado muchas suspicacias. Ustedes saben que hoy por hoy, por ejemplo, la Fundación Bill y Melinda Gates es tal vez la fundación que más financia de manera particular iniciativas en torno a temas de salud. Inclusive muchas empresas se han, digamos, lavado su cara en términos, o su imagen, en términos de lo que podríamos hablar de responsabilidad social corporativa. Ese es un debate que viene muy de atrás y que con el Pacto Global, con el Global Compact, se trató, digamos, de vehicular a través de esta iniciativa que impulsó en su momento dado Kofi Annan para comenzar a involucrarlas como, digamos, de una manera mucho más formal. Y en este sentido, lo que viene a plasmar los ODS con la inclusión del sector privado en la financiación al desarrollo, que es justamente de lo que estamos hablando aquí, es cómo poderlas vehicular en una agenda justamente de desarrollo, y no solamente de objetivos privados, sino solamente de vinculación o de forma de lavado de imagen. Y aquí hay unas referencias explícitas también en el objetivo número 17, en donde se hablan de las metas a las que tiene que llevar estas alianzas y cómo se insertan en esas agendas internacionales. Se viene a rescatar también como una fuente cada vez mayor justamente de financiamiento en desmedro, lo decía Jorge, cómo han disminuido esos montos sustantivos de los países desarrollados, de los miembros de la OCDE, que efectivamente del GATT, que efectivamente venían disminuyendo sus montos de ayuda, que ya ni siquiera llegaban al 0,3 de su PIB como se habían comprometido previamente. Y efectivamente el sector privado se comenzó a ubicar como una fuente de financiamiento clave en ese sentido, y de lograr con distintos actores, ¿no? Los distintos, digamos, tomadores de decisiones, ese involucramiento en las agendas de desarrollo y en el ámbito privado. Aquí, digamos, traigo una referencia de un autor que yo creo que es interesante. Les recomiendo una conferencia que tiene en TED de Michael Porter, a lo mejor ustedes lo han escuchado,
Y Michael Porter menciona que tal vez en ninguna otra época de la historia somos más conscientes de los problemas globales a los que nos enfrentamos, no solamente cambio climático, no solamente problemas de desgaste de recursos, de financiamiento, de temas de conflictos, de delincuencia organizada, pero también cada vez más los esfuerzos están concentrados en el sector privado. Él dice, bueno, yo soy un hombre de negocios y me he dedicado a hacer plata, y gracias a Dios que me he dedicado a eso. Pero también he creado una gran cantidad de iniciativas para poder solucionar desde el aspecto, digamos, más de responsabilidad social este tipo de cosas. Y la gran pregunta que él se hace en esto es cómo esta gran cantidad de actores y, digamos, de tomadores de decisiones pueden contribuir a no cambiar la balanza, pero sí por lo menos equilibrar esos trillones de dólares que hay en el ámbito financiero a solucionar estos problemas reales de las comunidades. Y ahí hay una consideración importante justamente de cómo involucrar este sector en la alternativa justamente de financiación. Y eso es justamente lo que mencionan varios capítulos de los nuevos objetivos de desarrollo sostenible en la nueva agenda en la que nos encontramos ya hoy después de 2015. Avancemos. También se habla de una alianza mundial para el desarrollo sostenible mejorada y revitalizada gracias al involucramiento de estos actores, gracias a justamente la unidad de estos y esto que nos hablaba también Jorge de este ganar, ganar, inclusive ganar aún más, digamos, actores privados comprometidos con acciones dentro de su comunidad, la comunidad que necesita, digamos, de esas iniciativas para generar empleo, generar inclusión y, por supuesto, el marco regulatorio de lo que es el Estado, de lo que son los marcos legales establecidos por las instituciones, sea a nivel nacional o a nivel territorial local. Esa es un poco la tendencia, el marco por donde debemos y el mundo feliz donde se supondría que viviríamos. ¿Vale? Bueno, avancemos. Ahora, se vehiculan, esto es un poco de lo que venimos hablando, dónde están los marcos, dónde están, digamos, las referencias en estas agendas globales, cómo, digamos, se establece como una especie de dirección hacia donde debe ir esta cooperación desde el sector privado como un nuevo agente, digamos, con ese especial énfasis en el desarrollo sostenible y cómo efectivamente tiene que contribuir a eso. Avancemos. Ahora, algo de lo que hablaba un poco anteriormente de las alianzas público-privadas, que no son solamente alianzas como, digamos, consorcios para beneficios, sino que son alianzas público-privadas para justamente el desarrollo. Y en algunos casos, aquí tal vez vamos ya introduciendo algunas cuestiones más críticas, se pueden ver estas alianzas como una especie de outsourcing, como una especie de subcontratación para evitar problemáticas dentro de la misma empresa o el Estado también evitar incurrir en mayores costos. Pero el sentido, digamos, en esta idea general de hacia dónde va la cooperación al desarrollo con la inclusión del sector privado es justamente aprender de prácticas, justamente también inclusión de las comunidades y justamente también la armazón con todos los agentes de la cooperación en el ámbito internacional. Avancemos. Hay varias experiencias aquí, digamos, el Foro Económico Mundial ha hablado de cuáles son estas fuentes, ustedes las pueden ver en el ámbito de la página web del Foro Económico Mundial. Esto después me imagino que quedará para que Congope lo suba a sus plataformas. Bueno, ¿cuáles son las ventajas internas y externas de las alianzas público-privadas para el desarrollo, justamente? Bueno, en ese sentido hacen sentir que en estas alianzas hay un modelo, ¿no? Hay un modelo a seguir, hay una especie de líder que las muestra como una especie de, digamos, de experiencia exitosa. Hay un intermediario también, digamos, hay unas personas que se benefician y por supuesto se encuentran socios financiadores y socios ejecutantes. Esto es algo clave de las alianzas. Aportan también competencias estratégicas de carácter complementario, le dan legitimidad y estabilidad a lo público, es decir, mayor sostenibilidad en los proyectos, eficacia y eficiencia de lo privado, en el sentido también de poder
tener mayor impacto en la comunidad, mayor arraigo de sus programas. Innovación y rigor de la academia, esto es clave, ¿no? La academia a veces para poder generar datos o poder generar, digamos, por ejemplo, líneas de base o poder tener un mayor impacto le es más difícil, pero en este tipo de alianzas el rol ya no lo habían presentado en una de las exposiciones, el papel de la academia era clave y por supuesto esto tendría que contribuir sin duda alguna a la generación de una sociedad del conocimiento más consolidada, ¿no? Y exigencias éticas y expertise en el trabajo con las comunidades de las ONGs. Vuelvo y digo, o sea, esto se está mostrando como las grandes ventajas, tal vez estoy hablando un poco rápido, pero tampoco quiero que se me corte de mucho el tiempo, tendría unas ventajas en el mundo ideal. Hay muchas de estas cosas que en realidad si las vemos en la práctica entran en mucho conflicto y entran en mucho. Y aquí tendríamos que hablar unas cosas para la parte más crítica, avancemos. También le da legalidad a la empresa, ¿no? A emprendimiento para sector público, academia y ONG, rigor científico y espíritu crítico para sector público, empresa y ONG. Y aquí lo que se requiere mucho justamente es de esa voluntad política para promover este tipo de consorcios, este tipo de iniciativas. Para las empresas, las alianzas permiten generar en legitimidad, reduciendo riesgos operativos, y las academias y las ONGs, las alianzas permiten apalancar recursos de financiación, nuevos aprendizajes y multiplicar su influencia. Aquí yo quisiera, en este como marco de hacia dónde va el sentido de esta dinámica de cooperación y de alianzas público-privadas, también decir que por muy pequeño que pareciera la cooperación en estos actores a nivel local, esa cooperación puede ser una catapulta para futuros proyectos más grandes. Hay experiencias muy interesantes, por ejemplo, de cooperación entre ONGs locales, pero que tienen vínculos internacionales. En esto las ONGs se mueven muy bien, con algunas empresas que tienen un trabajo en un ámbito de responsabilidad social corporativa y el trabajo de las universidades. Y aunque en principio parezca algo muy pequeño, después resulta en proyectos mucho más macro, porque lo que en este ámbito se trata de premiar son justamente las buenas prácticas y lo que se ha venido desarrollando de una manera adecuada. Entonces ese es un poco el sentido también. Avancemos, por favor. Aunque la nueva agenda de los ODS borra la diferencia entre las alianzas público-privadas y las alianzas público-privadas para el desarrollo, pues merece la pena tener en cuenta porque, como nos lo decían anteriormente, es un tema clave, digamos, las alianzas no son solamente consorcios para generar recursos y ya está, tienen que estar apalancadas en esta agenda internacional del desarrollo. No tengo mucho tiempo, me voy a avanzar esto y quiero ir como a la parte más crítica. Avancemos, por favor. Avancemos. La motivación del gobierno es adaptativa, busca reducir conflictos y la academia de ONG estratégica, beneficiarse de la socio con las empresas dentro de una narrativa de sostenibilidad y forman parte de la responsabilidad social empresarial. Esto no lo olvidemos, digamos, también para buscar una empresa que se inserte en este ámbito de las alianzas público-privados es clave que tenga claro qué es responsabilidad social corporativa. Eso no es algo menor y en ese sentido tienen que tener claro ese ámbito. Avancemos. Bueno, esa motivación de las empresas para participar consiste en lograr y mantener la licencia social para operar. En muchos casos esa licencia solamente les permite si tienen ese tipo de programas corporativos. Entonces también es un incentivo, ya no solamente en términos, digamos, de renta, digamos, en términos de desgravación del IVA, sino también en términos, por supuesto, de funcionamiento. Y según el Banco Mundial, un momento, es la adquisición de libre consentimiento previo informado de los pueblos indígenas y las comunidades locales a través de un acuerdo mutuo. Esto se hace clave, digamos, también en la forma de incentivar a las empresas a trabajar y entrar dentro de esto. Y obviamente tiene mucho que ver con empresas pues, que muy apalancadas en temas, por supuesto, digamos, de materias primas o este tipo de cosas. Avancemos. Voy a ir entonces avancemos, esto ustedes tal vez ya lo saben más, voy a ir un poco más hacia el tema, avanza, hacia el tema de la siguiente, no me voy a detener mucho en esto, avanza. Bueno, mensajes finales críticos.
Efectivamente, las alianzas público-privadas en realidad están en el origen mismo de la cooperación internacional y al desarrollo, por supuesto. Y en ese sentido, pues no estamos redescubriendo algo o descubriendo algo que no había. Lo estamos redimensionando, estamos dándole un valor dentro de una serie de actores que antes no estaban incluidos en esa agenda del desarrollo y que no se veían como unos actores tan claves en la consecución de esos recursos. Y esto sin duda alguna tiene que ver, por supuesto, con la imagen de la empresa, por supuesto, con la capacidad del Estado de generar confianza para tener mayor participación del sector privado y también, obviamente, con la inclusión de la comunidad dentro de los programas y agendas del desarrollo. Su reiteración indica que tienen un carácter performativo, es decir, se reitera la idea de asociación porque lo que predomina es lo contrario, es decir, la competencia, la, digamos, actuación vertical y las relaciones de dependencia, digamos, de una comunidad con los subsidios del Estado, otro tipo de cosas. Las alianzas no son la panacea del desarrollo, esto también hay que tenerlo muy en cuenta, me parece a mí, digamos. Es un punto importante que tenemos que rescatar, que tenemos que saber cómo llevarlo a las agendas de los entes provinciales, de los agentes locales, pero no es la única vía tampoco. No tenemos que desconocer las vías tradicionales, las vías multilaterales, pero sí nos implica, digamos, a pensar que en muchos casos las alianzas público-privadas a veces tienen en este ganar-ganar, a veces tienen algunos mayores ganadores que otros. Y en eso hay que ser muy cuidadoso en los términos de negociación con las entidades con las que se quiere negociar este tipo de cosas, avanza. Porque en algunos tipos avanza de análisis se habla justamente de que el sector privado en muchos casos contribuye menos en términos de esfuerzo y se lleva más beneficios. Les voy a contar, no voy a decir ¿cómo es que se dice? No, digo el milagro y no el santo, es la cosa. Entonces, bueno, así decimos en Colombia, como se habrán dado cuenta, soy colombiano, pero en Colombia, pero llevo muchos años aquí en mi querido Ecuador, ya tengo que decirlo así. Pero en este tema de quiénes se llevan más, trabajábamos con una entidad privada que tenía sociedad, digamos, responsabilidad social corporativa. Estábamos dentro de la universidad, trabajábamos con otra entidad del Estado y se armó un programa de formación muy bonito y al final a esa empresa le dieron un premio de responsabilidad social empresarial y a nosotros ni nos mencionaron en el premio. Eso es común, digamos, no estoy diciendo, no estoy negando, y nosotros además hicimos mucho trabajo de formación sin, digamos, realmente se los dice aquí el suscrito, sin cobrar un peso por esa formación, en personas que necesitaban capacitación, pero ni un dólar. Pero el punto es que hay que tener mucho cuidado en esas asociaciones estratégicas, establecer los términos que sean efectivamente en el ganar-ganar, porque la empresa es muy hábil, en el sector privado en ese sentido es muy hábil en saber llevarse los réditos y el reconocimiento, y hay que saber en ese sentido mejorar eso. Bueno, y multiplican los riesgos de corrupción en los procesos de adjudicación de las concesiones. Aquí hay un punto muy crítico y muy álgido. Aquí hay que saber rastrear, digamos, gran parte del sentido también de las alianzas público-privadas, de las APP, tiene que ver con lo que llamamos accountability, es decir, la capacidad de rendición de cuentas y de monitorear y rastrear. Ahí es donde tienen que estar más atentas, por ejemplo, sin duda alguna las ONGs, sin duda alguna el sector público. Como veíamos en una de las diapositivas, gran parte del problema es la desconfianza que hay entre estos actores, la verticalidad. En muchos casos experimentamos en proyectos de desarrollo, en zonas muy vulnerables, muy, digamos, marginadas, que quienes tenían un gran impacto en la comunidad era la ONG y el sector público quería entrar y había mucha desconfianza hacia el sector público. Cada vez cambiaban más la agenda, les era muy difícil entrar. Y aquí había una desconfianza entre la ONG y el sector público porque la ONG no veía cómo el sector público realmente se quería involucrar en esa agenda.
vuelvo y digo, esto en la práctica tiene mucho que ver con la negociación y la capacidad de articular. Pero creo yo que en este marco, creemos nosotros que en este marco, la iniciativa de las alianzas público-privadas va justamente en ese deber ser, pero en un sentido de cómo la agenda se puede establecer para lograr justamente esos objetivos de desarrollo. Entonces, tener mucho cuidado justamente con el seguimiento de los recursos. Y ya con esto termino. Muchas gracias.